Hola mis queridos, el día de hoy habían pasado varios días sin hacer ningún video, porque lo cierto es que mientras el Señor a mí no me indique que yo tengo que exponer una situación o una necesidad para el correcto entendimiento de las Escrituras, yo simplemente no me muevo. Muchos pensarán cómo Dios hace eso, pero creo que el que está en el Espíritu comprende perfectamente que cuando uno es una persona que constantemente, no estoy hablando de hoy día sí, mañana no, estoy hablando de constantemente en el día a día se mantiene sometido a la voluntad de Dios, el Señor utiliza cualquier medio para que uno preste atención y comprenda lo que Él quiere de cada uno de nosotros. Y el día de hoy, mis queridos, lo cierto es que es un video donde el Señor me dice, basta de hipocresías. Sí, mis queridos, hoy en día, el que se dice cristiano, y estoy hablando de la gran mayoría, y lo digo de esta forma porque entiendo que hay personas que puede que no sientan o no crean que esto les atañe. Pero yo diría que justamente el que niega esta corrección es el que está completamente inconsciente del llamado del Señor en sus vidas. Hoy en día nos encontramos con un cúmulo de individuos que se dicen cristianos, que no son capaces ni de amar a Dios ni de amar a su prójimo como a sí mismos. Y esto es reiterativo en el tiempo. Y cuando uno hace preguntas específicas, se detona inmediatamente una ira de parte de ellos que demuestra que no son capaces de reflexionar en lo que se les está diciendo y tampoco ceñirse a las escrituras como el Señor nos dice. Mis queridos, nosotros aquí no estamos para cuestionar lo que dicen las escrituras. Nosotros estamos aquí para seguir las escrituras como ejemplo de perfección. Porque si usted no lo hace por fe y empieza a cuestionar la escritura según lo que usted piensa, lo que usted cree, lo que a usted le conviene, simplemente lo que usted está haciendo es negar la palabra del Señor. Y el Señor nos dice que nuestro primer acto es obrar por fe. ¿Y por qué obrar por fe? Porque yo no puedo amar a alguien que no conozco. ¿Cómo voy a amar a un Dios que yo no conozco? ¿Cómo voy a amar a un Dios que yo no entiendo cómo Él piensa, cómo Él funciona, cómo Él ejerce sus actos? Si ni siquiera soy capaz de tomarme el tiempo y conocer al que tengo al lado. Y cuando hablo de esto, no estoy hablando del vecino, no estoy hablando del que vende las cosas en el supermercado, estoy hablando de la esposa, del esposo, del hijo, de la madre, del padre, del primo, de los que efectivamente están en la intimidad de la persona. Los propios amigos ni siquiera los conocen.
Porque si los conocieran, entenderían cuáles son sus aflicciones y harían todo lo necesario por ayudar a que esas personas pudieran suplir esa necesidad que tienen o cortar el sufrimiento que padecen. El día de hoy nos encontramos con un cristianismo light que está completamente comprometido con Satanás. Sí, están tan preocupados de lo que hace otro que no son capaces de ver la viga que tienen metida en la mente. Porque ya ni siquiera es una paja en el ojo, es una viga que metieron en la mente y que los atraviesa y que pasa por el corazón y los ha convertido en personas completamente inconscientes, muertas en su maldad. Sí. Y eso se ve cada día en muchos, por no decir prácticamente todos. Ustedes deben estar diciendo por qué este hombre habla estas cosas y cómo será la viga que tiene él. Pues yo llevo bastantes años limpiando y sacando la viga que tenía. Y a la edad que tengo, que no represento y que normalmente la mayoría me dice, te ves mucho más joven de lo que realmente eres. Cuando a mí me dicen eso, mi corazón se aflige porque implica que el Señor quiere que yo dure mucho. ¿Y por qué? Porque me demuestra que o estoy haciendo su voluntad o el tiempo está tan cerca que voy a estar en pie el día que Él venga en su venida. Y que puede ser hoy día mismo, más tarde, puede ser mañana. Y hoy en día están tan preocupados del qué dirán o de lo que otro les dice que tienen que hacer, que el cristiano no se ha ocupado de hacer la voluntad de nuestro Señor. La hipocresía con la que vive el cristiano actual es de tal nivel de envergadura que es capaz de testificar en contra de su prójimo sin ni siquiera haber hablado con su prójimo y sin saber la verdad de lo acontecido. La hipocresía es de tal nivel que diciéndoles el Señor que no deben hacer tal acto, van y lo hacen, porque otro les dice que lo hagan. Y no se ciñen a la escritura que les dice no. El día de hoy el cristiano no hace la voluntad de Dios, le impone su voluntad y sus creencias personales a los demás. El mismo acto que comete el mundo. ¿Y por qué? Porque se creen superiores. Porque todavía no entienden que para ser un hombre sometido a la voluntad de Dios, primero debe aprender siendo corregido. Y por tal, mientras usted no es corregido, o sea, transformado en un discípulo, usted todo lo que haga es corrupto ante los ojos de Dios. A mí el Señor creo que me
cerró la boca por más de 40 años. Y pasado los 50 me empezó a dejar hablar. Pero yo no hablo cuando quiero, hablo cuando él me dice. Y cuando hablo es para hacer la voluntad de él. Si usted tiene hijos y dice que los ama, siendo cristiano, y esos hijos son rebeldes, usted no ama a Dios. Porque usted ha demostrado que no puede educar a sus hijos conforme a la voluntad de Dios. Muchos podrán decir, pero los hijos siempre son rebeldes. No siempre. Cuando un hijo está bien educado desde pequeño, como fue educado Cristo, como fue educado Timoteo, no tenemos hombres y mujeres rebeldes desde la niñez. El hombre actual está completamente revelado a la autoridad de Dios y pretende que sin ser corregido, predicar un evangelio que ni siquiera entiende. Mis queridos, el evangelio de Dios no es solamente te vine a salvar. Y yo te amo y por eso te salvo. El evangelio de Dios está ligado a su amor, pero también a su justicia. Y Él no va a salvar a los rebeldes. Porque el que se revela a Dios no se está sometiendo a su autoridad. Pero el Señor es tan sabio que a usted no lo va a obligar a hacer la voluntad de Él. Si usted no aprende a hacerlo a través de el amor perfecto y no se esfuerza por practicar ese amor partiendo por su prójimo y sometiéndose por fe a lo que Dios nos enseña en las Escrituras, el Señor no lo va a aceptar a usted, porque usted va a seguir pecando ante sus ojos. Y aquí viene otro que me puede decir, nosotros no podemos dejar de pecar. Mis queridos, es cierto que no es fácil dejar de pecar, pero el hombre que está sometido a la voluntad de Dios y es corregido por la palabra del Señor, porque hoy en día difícilmente uno encuentra discípulos que sepan hacer la labor correctamente, y cuando están en la presencia de estos discípulos, la mayoría lo que hace es humillarlos y denigrarlos o despreciar la corrección que estos hacen. ¿Por qué? Porque interpretan las Escrituras como hombres y no como Dios. Si usted no se somete a la voluntad de Dios, inicialmente por fe, hasta que entiende lo que es el amor perfecto,
obviamente usted va a seguir pecando. Y Dios no se va a sacrificar 2 veces por usted. El sacrificio de Dios, de Cristo en la cruz, fue una vez y para siempre. Si usted no entiende eso, usted no va a entender nunca que el Señor quiere que el trabajo primeramente sea interno y personal. Limpia el vaso por dentro, no por fuera. Porque por fuera es pura hipocresía, mis queridos. Si tú adentro no estás limpio, no puedes hacer ninguna obra en servicio de Dios. Porque esa obra no es aceptable ante los ojos de Dios. Es cierto, cuando tú estás siendo corregido correctamente por el Señor, tú vas a querer hacer la obra y muchas veces te vas a equivocar en cómo hacerla. Pero no va a ser porque estás sucio por dentro. Es porque todavía no alcanzas el conocimiento necesario para entender cómo debes proceder. Y porque estás sometido a un cuerpo que está completamente contaminado por Dios. No, perdón. Que está contaminado por el pecado. Sí, mis queridos. Esta carne, este cuerpo está contaminado por el pecado. Y es el espíritu que está dentro el que trata de expresar las cosas que Dios enseña. Cuando el espíritu del hombre, el corazón del hombre, es transformado, este cuerpo se va a negar a hacer la obra. La mente se va a negar a hacer la obra. Pero uno debe someter el cuerpo y la mente hasta que el Espíritu Santo a uno lo llena. Y es por eso que era necesario que cuando los discípulos tenían que hacer la labor de enseñanza y de prédica del Evangelio, se eligieran personas idóneas para el servicio de la congregación. Porque si no, no se puede replicar correctamente la corrección dentro de la congregación. Usted no puede mandar a un hombre que no está perfeccionado, que no está corregido y que no se somete al Espíritu por completo, o prácticamente por completo, a predicar el Evangelio porque va a hacer lo que quiere y no la voluntad de Dios. Porque no entienden. Son como niños pequeños. Un niño pequeño no puede hacer una ecuación matemática. Un niño de 2 o 3 años no puede escribir un libro. Un infante espiritual no puede predicar el Evangelio porque no entiende lo que es el Evangelio. Y mientras ese niño carnal va creciendo, si no es educado correctamente, se transforma en un delincuente. Y es lo mismo espiritualmente. Y esa obra magistral es la que ha hecho Satanás el día de hoy. Les hace creer a los bebés espirituales que lo que están haciendo es la obra de Dios, cuando en realidad lo que están haciendo es predicar un evangelio que los lleva a todos al Seol, al lago de fuego eterno. ¿Y por qué? Porque esos bebés espirituales no tienen un guía correcto,
Porque esos bebés espirituales en realidad tienen un amor de conveniencia. Y cuando digo un amor de conveniencia es mientras a mí me sirva el Señor, yo soy cristiano. Y se les olvida que nosotros somos los siervos de Dios. Nosotros somos los obreros de Dios. No Él de nosotros de Él. Mis queridos, si usted no ha sido corregido por las Escrituras, si usted no ha sido corregido por un hombre que ya tiene una vida sometida por completo al Señor, usted está metido en un problema de una envergadura tan grande que sería mejor esconderse y ponerse a estudiar las Escrituras y no salir de ahí hasta que las conozca por completo y las haya reflexionado mínimo 10 años. Sí, mis queridos, porque el Señor no dijo cualquiera vaya a predicar. El Señor dijo, el que sea discípulo es el que está preparado para. Cristo no fue a los 2 años a predicar. Cristo mostró sus primeros conocimientos cuando fue al templo de niño y les demostró su sabiduría a los maestros de la ley de ese entonces. Pero en ese momento él no se fue a predicar el evangelio. Él tuvo que esperar pacientemente hasta sus 30 años para estar listo. Porque si lo hubiese hecho antes, hubiese fallado. Y algunos podrían decir que estoy hablando blasfemia. No, no estoy hablando blasfemia, estoy hablando la realidad. Porque él estaba listo en muchos aspectos, pero el pecado estaba encima de él todo el tiempo. Y un niño, y escuchen bien lo que les voy a decir, que es presionado por un adulto que no está corregido en Cristo, no tiene la fuerza necesaria ni el espíritu suficiente para poder enfrentar a ese adulto. Más aún si ese adulto es un déspota, como lo eran los fariseos hipócritas a los cuales él se enfrentó muchas veces durante su ministerio. ¿Ustedes creen realmente que él, siendo un niño pequeño, hubiese podido enfrentarse a eso? ¿Ustedes creen que él hubiese podido hacer ese trabajo? ¿Usted cree que alguien le hubiese creído a él? No. Y ese es el problema. Que el día de hoy les han hecho creer a todos los cristianos que basta con decirle al Señor, me bauticé, soy cristiano, ya estoy listo. No, señores, ese es el primer paso. Mis queridos, si usted no se arrepiente hoy de toda la maldad que ha practicado diciéndose cristiano, si usted no entiende que usted ha negado al Señor diciéndose cristiano, si usted no se vuelve de ese camino, usted está muerto en el pecado. Y es por eso que el Señor dice que es mejor callar al que no está listo. Pero Satanás
se ha encargado de hacerles abrir la boca sin tener el conocimiento, sin tener la instrucción ni la corrección que debieron haber tenido, porque ustedes quieren seguir haciendo su propia voluntad. Por falta de conocimiento, mi pueblo se perdió. Satanás lo único que quiere es mantenerlos ciegos a la verdad. Y la verdad es la palabra del Señor, no lo que dicen hombres. Pero usted no va a entender lo que dice la palabra del Señor si usted no se somete libre y voluntariamente a Dios en todos los aspectos de la vida. No como el día de hoy nos encontramos con los cristianos que van a la congregación 1 o 2 veces a la semana, y ni siquiera voy a decir el día, porque ni siquiera en eso son consecuentes. El resto del tiempo hacen como si fueran del mundo, y el propio día que deberían estar honrando a Dios, siguen haciendo su voluntad. Siguen haciendo lo que les conviene a ustedes. Y se dicen cristianos. El verdadero cristiano entendería el día de hoy, como mínimo, que el mundo lo mantiene esclavizado y que le obliga a vivir una vida en contra de la voluntad de Dios. Eso lo comprende solamente el que ya ha llegado a un nivel de entendimiento y de llenura del Espíritu Santo suficiente para ver la sangre que se derrama día a día dentro de las propias casas de los cristianos. Cuanto más en el mundo, donde lo único que anda y camina son muertos. Mis queridos, usted puede creerse vivo, pero puede estar más muerto que los propios muertos que no conocen a Dios. Así que tomen en consideración lo que les estoy diciendo. Porque el que no hace lo que Dios ha instruido, y estoy hablando de la Biblia completa, no de las partes que les conviene, porque hay muchos que dicen, el Antiguo Testamento no, ya no es válido. Mentira, completo. Cristo mismo dijo, yo no he venido a abolir, he venido a cumplir, y que ninguna tilde va a modificarse hasta el final. Así que cada vez que el hombre ha modificado la palabra del Señor, como lo ha hecho en varias congregaciones, donde ponen como centro al hombre y no a Dios, tengan mucho cuidado con lo que están haciendo. Porque como se están dando las cosas el día de hoy en el mundo y en las propias congregaciones, muchas de ellas hijas de la Babilonia, porque recuerden que solamente hay una iglesia. Y esa iglesia lo que hace es añadir por el mismo Dios hijos. No son los hombres los que incorporan. Es el mismo Dios el que añade hijos a su iglesia. Y esa iglesia es santa, es pura, es perfecta. Así que si usted está en una congregación donde le dice que están todos enfermos y que todos van a seguir pecando y que todos van a seguir haciendo lo malo hasta que venga Cristo, arranque, mi hermano, porque esa congregación lo está llevando al Seol. Arranque y busque una iglesia donde usted quiera y donde vea que todos
obran en un mismo espíritu, buscando servir a Dios en todo. No solamente cuando va a la congregación, sino que cuando está en su casa, cuando está en su trabajo, cuando está en la calle, cuando está en el hospital, cuando está con la hermana, con el hermano, con el primo, con el tío, con el abuelito, con el desvalido, con el que está, con el que es drogadicto, con el que es ladrón, con el que es juez, con todos. Es el mismo. Es un hombre sometido a Dios en todo, incluso y más aún en la intimidad. El que no quiere entender esto, quiere seguir manteniendo por sobre Dios la voluntad propia. Y eso implica que ese hombre ha negado por completo al Dios que debemos honrar, respetar, servir, pero sobre todo amar con todo nuestro corazón y hacer todo para su honra y su gloria. Que Dios les dé la sabiduría necesaria para poder entender que si usted hoy no se vuelve de ese camino que ya emprendió y que es el errado, usted va a ser parte del lloro y el crujir de dientes que yo no le deseo a ninguno de mis hermanos, incluso al que me ha hecho mal.